son las paredes, ¿eh? La iglesia, diga, somos nosotros. Dígalo, somos nosotros. Bueno, y como somos nosotros, Cristo nos habita y entonces nosotros habitamos con Él, vivimos con Él, Él con nosotros. Es una cosa hermosa, así como cuando Cristo le dijo al Padre, yo en ti y tú en mí, que también ellos sean uno en nosotros. Todo eso tiene que ver con esto, con esta maravilla que Dios nos ha dado y que se llama la vida en Cristo. Hoy quiero hablarte el tema que titulé El eterno propósito de Dios. Perdón, no, esa es la lámina que les voy a poner. De repente dije, no, ¿y por qué me salió otro que yo no traía? Es que esa es la lámina, pero perdón. El poder de la redención. Bueno, eso lo hice para que sepan que estamos en vivo. No va a decir, este pastor tiene todo grabado, es un robot ahí y nunca le sale nada mal. Como todo humano, estaba viendo otra cosa acá. Le titulé El poder de la redención. Dígalo conmigo, ¿cómo se llama? Mire, la redención es algo muy grande que sucedió en la humanidad. Pero nosotros podemos ponernos a pensar si habrá algo más grande o más grandioso que la redención de Cristo por la humanidad. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Éxodo 12, que es desde donde surge la primera luz clara de la redención. Éxodo capítulo 12 y el verso 13. Le voy a leer el verso 13, pero le voy a recordar de qué se trata esto. Esto es cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y ya en estos días, en esa noche precisamente, iban a poder salir Dios iba a mandar la última plaga, y la última plaga a Egipto era la muerte de todo primogénito. O sea que en cada casa donde hubiera un primer nacido, ese se iba a morir. Y iba a ser en todo Egipto. Pero Dios le dice a los israelitas, hay algo que ustedes puedan hacer para que sean redimidos o para que no tengan que pasar ese mal. Y Él les dice, van a sacrificar un cordero y se lo va a comer toda la familia. Y se lo van a comer ya listos, vestidos, como que están listos para salir, porque están listos para salir. Y entonces les dice, pero la sangre, todos digan la sangre, es muy importante ahí. La sangre, les dijo, la van a pintar o la van a untar en el dintel de la puerta, o sea, en la parte de arriba y en los postes de la puerta. Y entonces viene el verso 13, que es el que te iba a contar, y dice, y la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén. Y mire la parte que sigue, y veré la sangre. Diga conmigo, Dios vio la sangre. Ajá, eso es importante anotar aquí. Dios dice, y veré la sangre, y luego dice, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Si alguien se ha preguntado alguna vez qué significa la Pascua, porque esta es la primera Pascua. La primera Pascua es esa parte que Dios dice, y yo pasaré sobre ustedes. La Pascua significa pasar sobre. Si se ha preguntado, por eso los huevos de Pascua no hacen sentido. ¿Dónde va a pasar el huevo ese? Porque fue una invención. Pero la Pascua es cuando yo vea la sangre. O sea, lo que te quiero hacer claro es que la sangre no era ni siquiera para que la vieran los israelitas. Ellos iban a estar allá encerraditos en su casa, atrás, en el patio, comiéndose el cordero que habían sacrificado. Pero la sangre era para la satisfacción de Dios. Porque Dios dice, yo veré la sangre. Y cuando vea la sangre voy a pasar esa casa.
En la siguiente casa está la sangre, también voy a pasar esa casa. Pero en toda casa donde no esté la sangre, entonces ahí sí iba a haber plaga de mortandad. Un día, no se preocupe mucho, un día yo sé que algunos están preguntando, algunos creen que leemos antes, pero no. Muchos están preguntando, ¿por qué a Dios le encanta tanto la sangre? O sea, ¿por qué ese asunto con la sangre? Yo creo que debemos dejarlo eso para, decíamos cuando estábamos en el sindicato de músicos, para asuntos generales, hermanos, para cuando tratemos otros asuntos más largos. Yo creo que eso un día cuando lleguemos con Dios vamos a decir, mira, con razón esto era así. Por lo pronto aprendamos lo que Dios dice. Entonces, la parte importante que te quería mostrar de ahí es que Dios vería la sangre y eso se llama redención. El que tuviera la sangre afuera de su casa, ese primogénito estaba protegido. Esa es la primera foto de la redención, de lo que Cristo iba a lograr por nosotros. Donde esté puesta la sangre. Ahora, yo sé que usted dice, hermano, yo no ando manchado, pero por dentro sí estamos manchados de la sangre de Cristo. Estamos limpiados por la sangre de Cristo. Estamos sellados por ese pacto que Dios hizo en Cristo. Pero la pregunta que te empecé a hacer es, ¿habrá algo más importante que la redención? Y yo quiero decirte que yo voy a decir que por siglos se pensó que la redención, que bárbaro, la redención es lo máximo, la redención es lo último, la redención no hay nada más. Pero yo hoy te voy a enseñar que sí hay algo más grande que la redención. Y eso más grande que la redención es el propósito que Dios se había planeado antes de la redención. Porque la redención vino interrumpiendo el propósito de Dios que se había trazado, y cuando el propósito de Dios, diga, de Dios, no era el propósito del hombre, no era el bienestar del hombre, cuando el propósito de Dios se vio interrumpido, Dios se sacó un as de la manga y sacó la redención. Ahora, siempre lo tenía. Yo sé que algunos quizá hasta han oído que Dios creó al hombre y que ya sabía que iba a caer y entonces lo creó para que cayera para poder redimirlo. No, Dios no creó al hombre para que cayera. Dios lo creó para que fuera fuerte, para que continuara, para que hiciera el propósito que Él planeó. Pero Dios no forza a nadie. Dios no hace nada a la fuerza. Le dio al hombre libre albedrío para escoger. ¿Vas a comer del árbol de la vida que yo te doy o vas a comer del árbol del bien y del mal? Y el hombre elige igualito como el día de hoy. Entonces igualito como tus hijos y tu familia, que tú dices, yo quisiera que creyeran en Cristo, pero tienen libre albedrío. Entonces tú no puedes darles con el sartén, ahora vas a creer que aquí manda mi chicharrón y desde ahora un sartenazo al que no crea. No, no vas a lograr nada. Pero ¿cómo sí lo vamos a lograr? Enseñándoles la palabra de Dios, orando por ellos. Y, óigame esto, sobre todo siendo un ejemplo. Porque si nomás les decimos que hay que vivir la vida de Cristo, pero yo no la vivo, si le digo que Cristo vive en mí y que Él se manifiesta a través de mí, pero el que se manifiesta es el chamuco, entonces, ¿qué van a decir ellos? Y esto está controversial. ¿Y cómo dice que Cristo está en nosotros, pero yo veo a alguien más? Yo veo un cuernudo ahí, que entre paréntesis ya no existe, pero o sea, está derrotado y no tiene nada que ver acá. Pero sí las actitudes o los frutos de esa vida de el diablo. Entonces, ponme la primera lámina, por favor. Hoy iba a traer pizarrón, pero dije, bueno, vamos a probar estas láminas. En el plan eterno de Dios, mire a su izquierda, arriba dice el eterno propósito de Dios, por eso le leí eso. Y entonces, ahí
encerrado en ese semicírculo, dice Dios, el Padre eterno, desde donde surge todo. Ahora mire esa línea que empieza desde Dios, que sale desde Dios y que debería continuar hasta el trono de Dios, hasta llegar todo a donde dice la Biblia, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre para que Él sea todo en todos, después de que Cristo ha sido todo en todos. ¿Me estoy explicando? Esto tiene un fin, pero note que la línea ha sido interrumpida. Todos digan, fue cortada. Ahora, ¿por qué fue cortada? Bueno, nosotros ya sabemos, el hombre que debería continuar la línea, el hombre desobedeció, el hombre pecó, pero el pecado no fue tomar, bailar, fumar o hacer otras cosas. El pecado fue desobediencia. Desobediencia a la instrucción específica de Dios. Hoy en día, pecar es eso, es desobedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Simple y sencillamente. Y déjeme decirle cuál fue la esencia del pecado. La esencia es que el hombre aceptó el ofrecimiento de la serpiente de que serás como Dios. Y eso se llama independencia de Dios. Eso se llama vivir como yo quiera vivir. Hacer lo que yo quiera, a la hora que quiera. Esa es la vida de muchísima gente que todavía está en Adán porque no ha transicionado a rendir su vida a Cristo. Ve, cuando decimos rinde tu vida a Cristo, lo que estamos diciendo es pasa a obedecer a Cristo, no nada más a ir a la iglesia, no nada más a que tengas una asociación con una congregación. Hay que nacer de nuevo, rindiéndole nuestra vida a Cristo para que ahora Cristo sea el Señor. Digan, Cristo el Señor. Pero Cristo el Señor quiere decir que es el que manda. Y el que manda, pues es el que ordena. Entonces, la línea fue interrumpida y si ustedes notan la línea de puntitos, lo que se llama como la caída. En la Biblia no existe la palabra caída, pero nosotros sabemos que la caída fue la desobediencia. Entonces el hombre cayó hasta ahí, hasta abajo. Entonces yo quiero que vea que esta línea está hecha de eternidad. Esta línea no significan 100 años, 1000 años, 10,000 años. Esta línea es la eternidad. ¿Cuándo va a llegar? Cuando Dios determine que su pueblo está maduro, completo, dando el fruto que Él quiere que se dé, eso se va a llegar al fin. Pero mientras tanto, si usted mira, por ejemplo, la línea punteada de la izquierda, todo eso ahí significa alrededor de, ¿cuántos años? Como 6,000 años. Desde que Adán fue formado, luego la caída, luego Abraham, Moisés, todos los patriarcas, el pueblo de Israel, y entonces, 4,000 años, porque son 2,000 de los que estamos ahorita. Significa alrededor de 4,000 años, corrijo. Porque toda persona que nacía se encontraba con que había una barrera que no nos permitía pasar al otro lado para subir la escalera y regresar ¿a dónde? Alguien me podría decir a dónde debíamos de regresar. ¿A dónde había que regresar? ¿A dónde? ¿La línea? ¿Qué significa la línea? ¿A dónde debíamos de regresar? El hombre está caído, ¿a dónde debíamos de regresar? A Dios y su propósito. Diga, su propósito. No se le olvide eso. Porque uno dice, pues al cielo, pastor, pues ¿a dónde voy a ir? Porque eso es lo que hemos pensado por mucho tiempo. Pero a donde el hombre debíamos de subir y regresar
era al eterno propósito de Dios que fue partido, fue interrumpido. Pero entonces, ahí había una barrera y esa es la caída. La siguiente lámina, por favor. Después de la caída viene la redención. Todos digan la redención. A ver, pero como que desayunaron o no les dieron. A ver, ¿cómo dice? Eso, así se oye más bien. Porque, ahora, si usted nota, ahí ya no hay una barrera, ahora hay una ¿qué? Una cruz. Y la cruz fue el elemento que Dios usó para la redención, porque en la cruz fue donde Cristo derramó su sangre. ¿Se acuerda Egipto? ¿Se acuerda los postes de la puerta? El que ve, cuando vea la sangre voy a pasar. Entonces, en la cruz fue para nosotros esa Pascua que se hizo en Egipto, pero ahora en nosotros es hecha en grande, porque Cristo la hace para toda la humanidad. Y entonces esa cruz ahora nos permite, ahora es un puente que nos permite pasar al otro lado de donde estábamos caídos y ser restaurados. Y esa cruz, ¿qué logra para nosotros esa cruz? Logra dos partes muy importantes. La primera parte, o la A, aquí, número 1, la siguiente lámina, por favor, es que la obra del diablo es destruida. Ahí usted nota la parte de abajo. Aunque no lo pueda ver, créame que ahí dice eso. La obra del diablo es destruida. Satanás vino para engañar al hombre y a la mujer y lo logró. Pero cuando vino Cristo, la Biblia dice, y exhibiendo a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. El diablo está derrotado. Diga conmigo, el diablo está derrotado. El diablo no tiene poder. Y el único poder que tiene es cuando logra engañar nuestra mente. No puede entrar por ninguna otra parte. No te puede enfermar, no te puede lanzar dardos, nada. Pero te puede engañar para que diferentes cosas que tú ves que suceden, entonces las achaques que son el diablo. Si oyes un ruido y dices, ahí anda el diablo, muy miserable, y nada, era un ratón. Y no era un diablo. Porque cuando vives pensando en el diablo, lo ves hasta en la sopa. Pensaba yo en lo que decía Belinda, que cuando traes Nikes, de pronto ves que medio mundo trae Nikes. Y yo pensé, mientras oía, decía, y cuando no traes, piensas, yo vivo en el otro medio mundo donde nadie trae. Pero el diablo está derrotado. Amén. Cristo lo derrotó. Estamos viendo lo que sucedió en la cruz. A través de la cruz también sucedió redención y libertad del pecado y de la desobediencia. Esto sucedió por Cristo. ¿Qué quiere decir redención y libertad? Bueno, que ya no somos caídos. Diga, ya no soy caído. O sea, caí en Adán, pero Cristo me levantó porque me redimió. Entonces, ahora hay libertad del pecado. Diga fuerte, libertad del pecado. ¿Qué significa estar atado al pecado? ¿Alguien me ayuda? Atado al pecado, ¿qué significa? Sí, que no puede dejar de pecar. Que la persona dice, yo esto lo dejo, el que toma, ¿qué dice? Yo esto lo dejo cuando quiera. Y el pecado igual lo deja cuando quiere, pero la verdad es que no lo deja. Porque eso se llama vivir atado al pecado. Es algo más fuerte que yo mismo. Y esa era nuestra condición entonces, antes de que viniera la redención de Cristo, pero estando ya presente Cristo, Él trajo libertad del pecado y también libertad de la desobediencia. Diga, ya no soy desobediente. Ajá, ya no. En Adán éramos desobedientes. En Cristo somos nuevas criaturas. Tal vez no lo puedes ver, no lo sientes, no lo entiendes, pero al estar en Cristo, ahora tú y yo somos nuevas criaturas. Y por último, en la parte A de lo que consiguió la cruz, dice que la vida de Cristo nos es
impartida. Y esto aquí es muy significativo, hermanos. Porque si la vida de Cristo me ha sido impartida, quiere decir que la vida de Dios está en mí. Y si la vida de Dios está en mí, quiere decir que Dios está en mí. Quiere decir que Cristo está en mí, que Cristo vive en mí, y que donde quiera que yo voy, Cristo está ahí, porque Cristo vive en mí. ¿Podemos entender esto? Entonces, no se le olvide enseñarle eso a sus hijos, porque esa partecita nos falló por muchos años en la iglesia evangélica. Solo pensábamos que Dios nos visitaba y decíamos, vamos a buscar a Dios, hermano. Dios vivía dentro de nosotros, pero no lo entendíamos. O de pronto decíamos, no, hombre, y estuve orando y Dios me visitó. Bueno, porque sentí bonito, etcétera. Lloré, y entonces yo decía, Dios me visitó. Pero lo que tenemos que entender es que Dios no visita, Dios habita. Diga, Dios habita. Y Dios habita por la fe en todos los que son de Él, todos los que han recibido el sacrificio. Y yo sé otra vez lo que algunos están pensando, pastor, pero eso es para los que son muy consagrados. Míreme a mí, yo vengo de un ranchito de Coahuila y allá, pues tú sabes, no había mucho asunto para crecer. No, nada. Aquí nadie es importante por de dónde viene, que estudió, que tiene, que no tiene. La importancia la da Cristo, amado hermano. La importancia la da haber recibido el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué sucedió en la cruz? Todas estas partes, casi ustedes ya las conocen, la han oído, quizá con la excepción de la impartición de la vida, que yo ya les he hablado, pero normalmente no se habla mucho. Sin embargo, en la parte B, ponme la otra lámina, por favor, en la parte B, lo que sucedió en la redención, no nos quedamos con ya hubo redención, ya el diablo fue destruido, ya me dio libertad del pecado y la desobediencia, ya Cristo fue impartido a mi vida. Entonces no nos quedamos ahora. ¿Y ahora qué hacemos, hermano? Pues vamos a esperar hasta que Él venga, hermano. Aquí vamos a cantar y vamos a orar y vamos a quedarnos ahí fieles hasta que Él venga. No, porque hay un propósito eterno. Y porque sacarnos de la caída a través de la redención fue sencillamente para ponernos otra vez en la línea que debía de haber estado desde el principio. ¿Me estoy explicando claro en esto, hermano? Había una línea desde el principio que debía de seguirse, se interrumpió con la desobediencia. Cristo vino, hizo la redención, nos restauró, para que continuemos en la línea del propósito eterno de Dios que ya tenía desde el principio, desde antes de que hubiera caída. Y entonces aquí es donde sucede la parte B de la que quiero hablarte. Primero dice acá que Cristo restaura la habilidad de poseer lo que Adán nunca poseyó. Piensa en eso, porque es fuerte. Cristo, con su redención, no solamente nos libra del pecado, no solamente nos quita de la escena al diablo, pero Cristo nos da la habilidad de poseer lo que Adán nunca poseyó. Esa autoridad que Dios le había dado al hombre para que sojuzgue la tierra, para que gobierne la tierra. Y nada, vino la serpiente y lo derrotó ahí rápido. Pero cuando Cristo vino a la tierra, ¿cómo anduvo Cristo? Mostrando esa autoridad. Y todos decían, ¿y quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Y tiene poder sobre los espíritus inmundos, y tiene poder sobre la enfermedad, y tiene poder sobre todo. Y decían, nunca nadie hemos oído hablar como Él. ¿Por qué? Porque Cristo vino manifestando la vida que Adán nunca alcanzó a poseer. Él debía de haberla poseído. Pero como falló
Y como no hubo redención en el tiempo de Adán, tuvo que esperarse hasta que Cristo viniera para que fueran salvados en fe los que murieron con la fe de la redención, teniendo fe en lo que Dios iba a hacer en la redención, porque dice que muchos lo vieron y lo vieron de lejos y no alcanzaron, pero sabían que un día iba a venir Cristo a redimir a toda esa humanidad, y Cristo vino. Pero a nosotros nos toca vivir en el mero tiempo donde Cristo ya vino y Cristo restauró todo esto, amado hermano. Entonces, en esta línea, Cristo restauró la habilidad de poseer lo que Adán nunca poseyó. Pero, la siguiente, por favor. También la provisión fue hecha para que, o fue hecha por Cristo, perdón, para que el hombre viva otra vez. Diga, viva otra vez. Porque ya vivía. Cuando el hombre fue creado, ya vivía en el propósito de Dios. No había caída, no había nada malo, era un lugar perfecto, todo estaba en orden, pero como cayó ya no vivió. Pero Cristo, y quizás de lo que te voy a contar en este día, esto es lo más importante que tengo que recordarte. Cristo vino para que el hombre pueda vivir otra vez para realizar, ¿qué cosa? El eterno propósito de Dios, porque eso significa la línea. Cristo nos redime y nos regresa a la línea. Todos digan la línea. Porque la línea aquí significa el propósito eterno de Dios. Lo que quiero contarte es que la iglesia no nos la pasamos, o no debemos pasárnosla, cantando, orando, leyendo la Biblia. Eso es parte, pero no es todo. Sino que estamos aquí desde el principio para cumplir el eterno propósito del Padre. Cristo logró todo esto. Vamos al segundo punto entonces. Déjame la lámina ahí, por favor. El segundo punto es que primer punto, perdón, siempre les doy puntos, hoy no les di. Pero el primer punto es su obra redentora. Si usted está haciendo notas ahí, ponga su obra de redención, ¿verdad? Pero el segundo punto es su obra de realización. La primera fue su obra de redención. Pero el segundo punto en este mensaje que traemos del poder de la redención es su obra de realización. Podemos ir a Hebreos capítulo 10. Por favor, Hebreos 10, 19 y 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, diga fuerte, hay libertad. Diga fuerte o diga quedito. Está bien, está bien. Porque me ayuda. Cuando dice fuerte me ayuda. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar, ¿qué dice ahí en su Biblia? ¡Hala! Santísimo. Ustedes han oído que eso está relacionado con el tabernáculo de Moisés, que Dios le mostró que era una réplica de lo que está en el cielo, y en el tabernáculo estaban las tres partes principales, era el patio, y luego el lugar santo, y luego el lugar santísimo, allá bien adentro y dividido por una cortina que nadie podía entrar. Pero la Biblia dice que cuando Cristo hace el sacrificio por nosotros en la cruz, y hay un terremoto y suceden cosas, el cielo se oscureció, y entre esas cosas que ocurren cuando Cristo está en la cruz, dice, el velo del templo se rasgó en dos, abriendo el camino al lugar santísimo. Entonces quedó destapado el lugar santísimo, dándonos a entender que ahora en Cristo, mire lo que dice Hebreos, ahora nosotros ya podemos con libertad entrar al lugar que nomás el sumo sacerdote podía entrar. Y entraba una vez al año, y entraba con sangre, porque si no entraba con sangre se moría. Pero ahora como la sangre ya la derramó Jesucristo,
Ya no necesitamos entrar con sangre porque entramos con la sangre de Él, por el sacrificio de Él. Y dice acá, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y lo dice bien claro, por la sangre de Jesucristo. No son por nuestras obras. Es ahí donde la gente tropieza cuando dice, es que yo no soy bueno, es que yo no soy suficientemente consagrado, es que yo no he hecho cosas tan buenas como para merecer. Nada de eso vale la pena aquí, solo el sacrificio de Cristo. Alguien dirá amén. Y entonces dice, por la sangre de Jesucristo, y el verso 20 nos recuerda, por el camino nuevo, y luego agrega, y vivo, que Él nos abrió a través del velo. ¿Se acuerda que el velo se rompió? Pero ahora dice que el velo es su carne, porque su carne también fue rota. Isaías 53 dice que su carne fue despedazada, que con el látigo rasgaron su carne, y eso significa su cuerpo roto. Era el velo roto, era su cuerpo roto, y eso nos da a nosotros acceso al lugar santísimo. ¿Qué se imagina que está en el lugar santísimo? Estaba Dios. Era donde estaba el arca del pacto. Y ahí se manifestaba Dios desde ese lugar. Y nosotros, amados hermanos, tenemos entrada hasta ese lugar santísimo. Eso es muy grande, hermano. Nos oye un judío y se le arranca los pelos porque dice, ¿cómo vas a pensar tú que tienes acceso al lugar santísimo si solo de la familia de Aarón podían entrar y una vez al año y no cualquiera? Pero ahora Cristo ha abierto un nuevo camino para nosotros, amado hermano. Y ahí dice clarísimo, tenemos acceso al lugar santísimo. Estamos en el punto 2, su obra de realización, lo cual nos deja saber, hermanos, si tenemos acceso al lugar santísimo, nos deja saber que nuestro trabajo es con Él. Todos digan, con Él, en el lugar santísimo. Porque el sacerdote entraba al lugar santísimo a ministrar. Él era un ministro. Pero Cristo es un ministro. Y nos ha hecho a nosotros ministros competentes. Entramos a ese lugar porque traemos a su presencia, le recordamos de gente que necesita que se revele a Él. Señor, revélate a mi primo Juan, revélate a mi hermana Elena, revélate a mi sobrino, revélate a mis hijos. Y luego vamos y les hablamos y les decimos, Señor, aquí te los estoy presentando. Pero acuérdate, esto es una interacción que estamos con Él en ese lugar santísimo, porque en ese lugar santísimo no es un lugar físico. Ese lugar santísimo es el lugar donde tú y yo andamos porque Él habita con nosotros. Creo que veas esto, ya para buscar a Dios ya no hay que ir a un lugar. Para hablar con Dios es donde tú estás, porque ya la vida de Cristo nos fue impartida. Ahora, cuando mi esposa me dijo, por favor, haz notorio esto, porque alguna gente dirá, ¿y cómo me va a meter Dios adentro a mí? Y acuérdate, diga, Dios es espíritu. Entonces, cuando decimos Dios nos habita, lo que decimos es Dios, que es espíritu, nos habita en nosotros. Cristo es espíritu, Cristo en espíritu nos habita. No es que ahí está un niño así, que Cristo... No, es en espíritu, es en espíritu. Pero eso no quiere decir que no está, porque Dios es espíritu. ¿De qué otra manera va a venir si no es en espíritu? En espíritu y en verdad. Entonces, nosotros desde esta obra de realización, ministramos con Él y permitimos que otra gente
vea a Cristo. Mire, los que ya estamos en Cristo, ya lo hemos visto. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no hemos visto así una silueta, pero quiere decir que hemos visto con los ojos del Espíritu, amén, que lo vemos que es real, ¿sí entendemos eso? Pero mucha gente que no ha visto a Cristo, por lo cual ellos piensan que no es real, que la religión es una fantasía, que es un invento, que es algo que la gente está engañada. ¿Por qué piensan eso? Porque no han visto a Cristo. Y Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay un pasaje que quiero que veas, por favor, en San Juan capítulo 12, verso 24. Juan 12, 24. Este pasaje, déjame abrirlo, ese es el pasaje, pero quiero darte el trasfondo. Juan 12, verso 24. El trasfondo es que unos griegos querían o buscaban ver a Jesús. Y van con uno de los discípulos y le dice, hay unos griegos, todos digan griegos. Griegos significaba que no eran judíos. Y Cristo había venido para revelarse primero a los judíos. Entonces estos griegos, que no eran del pueblo judío, vienen y le dicen, Señor, hay unos griegos que quieren verte. Y entonces Jesús les da esta palabra en Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mira lo que Jesús le dijo cuando le dijeron, hay unos griegos que quieren verte. Él no le dijo que pasen. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Porque no había sido su cuerpo muerto y puesto en la tierra, como dice aquí, el grano de trigo. Él es el grano de trigo que muere y que murió por nosotros, pero que también resucitó para ahora traer mucho fruto. Entonces lo que en esencia les quiso decir, que la calmen tantito, como decimos en Coahuila, y que cuando el grano de trigo caiga en la tierra, quiere decir, sea crucificado, sea muerto y sea puesto en la tumba, y luego resucite, entonces va a traer mucho fruto y entonces ellos ya van a poder venir a verme como venimos todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Cristo ahora nos permite a nosotros el gran privilegio, mis amados hermanos, de poder ayudar a gente que vea a Cristo, que vea con los ojos del Espíritu, estoy hablando. Que se les haga real, que Cristo se haga real en sus vidas. Y eso está dentro de la obra de realización. La iglesia no nomás está esperando que Él viene, no, hay un trabajo que tenemos que realizar, que es ministrar a las personas y llevar como Él, Hebreos 2:10 por favor, llevar como Él muchos hijos a la gloria. Dice Hebreos 2:10, convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ella. Cristo, salvación de ellos, perdón. Cristo, todo lo que realizó fue para llevar a la gente de un estado caído a esa línea del propósito de Dios, que aquí le llama la gloria. Llevar hijos a la gloria es llevar hijos al esplendor, donde puedan ver todo lo que Dios tiene para ellos. Y nosotros, mis amados hermanos, también colaboramos, diga fuerte, colaboramos con el propósito de Dios para que gente conozca. Hay gente a la cual tú te puedes arrimar que nadie más se puede acercar. Hay gente que tú le puedes decir algo que no escucharían a nadie más. Pero es más, hay gente
que el único mensaje bíblico que van a ver va a ser la vida tuya y la vida mía. No en palabras, sino en acciones. Cuando la gente de pronto empieza a decirte, ¿y tú por qué siempre estás tan alegre y tan feliz? Y tú no digas, no, pues es que yo me como un payaso todos los días. O sea, no cortes ahí el asunto por ahí, sino que dile, es que Cristo vive en mí. Y ves, ¿cómo que Cristo vive en ti? Sí, mira, Él me perdonó, yo le pedí perdón y Él me dio su vida y Él vino a vivir en mí y quiere venir a la vida tuya. ¿Ya contaste el Evangelio? ¿Ya compartiste el Evangelio del Señor Jesucristo? Para eso estamos aquí, diga fuerte, para eso. Para compartir a Cristo, hermano. Y lo hacemos, Mateo 28, es la penúltima escritura, Mateo 28, 18 al 20, lo hacemos por su autoridad, por su deseo y por su orden. Mateo 28, 18, pasaje que has oído muchísimas veces, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y esto es después de que resucitó, se acercó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice toda potestad me es dada? ¿Qué quiere decir? Que ha recibido todo poder. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Todo el poder ahora está sobre mí. Aleluya. Y entonces dice en el siguiente verso, por tanto, porque yo he recibido ya todo poder y autoridad, entonces ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si alguien se pregunta, ¿qué debemos estar haciendo la iglesia el día de hoy? Esa línea del propósito eterno de Dios, que todos conozcan a Jesucristo, que todos lo puedan ver, que todos sepan que Él es el todo en todos, que ha recibido toda la autoridad, todo el poder, y que nosotros tenemos el privilegio, todos digan privilegio. Compartir el Evangelio no es una carga, hermanos, es un privilegio que Dios nos ha encargado. Yo sé que alguno dice, pastor, es que yo no lo comparto porque yo soy muy tímido. ¿Y qué? Diría Dios, si yo te mandé a compartir el Evangelio tímido y todo, tú tienes tu forma de hacerlo. O alguien que es muy, ¿cómo se llama? Muy hablantino, muy hablador, un platicador, porque no se oiga feo, ¿verdad? Alguien que es muy platicador, pues Dios usa esa personalidad para compartir, pero alguien es muy callado, Dios usa ese que es muy callado para compartir así como somos. Entonces con esto lo que quiero decirte es que cómo traemos a las personas a conocer a Cristo. Cada quien tenemos diferentes dones, amado hermano. Cada quien tenemos diferentes habilidades que Dios nos ha dado, pero fíjate en esto, pero lo importante es que los traigamos. Lo importante es que tú te mantengas hablándole a alguien. Tal vez sea una persona que vas a pasar 20, 30, 40 años hablándole y tú vas a decir, no es mucho. Pero algunos de nosotros duraron un tiempecito también. No nos cocimos al primer hervor, sino que tuvieron que hablarnos, y apenas el viernes les decía que cuando mis gallinas no estaban listas para poner, no ponían. Pero ahora ya están listas, ya ponen. Entonces, esa es una parábola para entender que hay gente a la que tú les hablas y no se quiere convertir porque no es el tiempo, pero no los dejes y no desistas de tu oración por ellos, porque al último, aunque sea ya ahí en el cajón, ¿saben lo que digo? Van a decir, ay, tan bueno que eres, siempre me habló, Señor, perdóname, ahora sí me convierto. Pues gloria a Dios, aunque sea que ahí se convierta, no importa que sea en ese momento. ¿Cuántos hijos
malvados, malosos, andan ahí haciendo males a los padres, y ya cuando están en el cajón, ay, mi mamá siempre me ha hablado, mejor ahora sí me convierto. Pues aunque sea con eso, si con eso podemos lograr que su corazón sea traído al Señor, tú ora a Dios, porque eso es lo que nos toca. Concluyo entonces este mensaje y pregunto, ¿cuál es el deleite más grande del Padre? ¿Cuál es? El Hijo. Muchos pensamos, nosotros, porque así nos enseñaron. Pero es el Hijo. Nosotros estamos aquí para servir al Hijo. Estamos aquí para cumplir los deseos, que el Hijo sea todo en todos. Alguien dirá amén fuerte. Entonces nosotros, entendiendo que su Hijo es su prioridad y que todo el eterno propósito lo creó con su Hijo en su mente, y nos creó a nosotros para que fuésemos el cuerpo de su Hijo. No es que no somos importantes, pero es que el importante es el Hijo y nosotros somos el cuerpo del Hijo. Pero Él sigue siendo el importante. Trabajamos entonces, o trabajemos, amados, para que su eterno propósito sea cumplido. ¿Cuál es ese eterno propósito? Que Cristo sea todo en todos. Dígalo conmigo, que Cristo sea todo en todos. Que todo sea lleno de Cristo, porque su prioridad y su deleite es Cristo. Termino con una escritura en Colosenses capítulo 1, verso 15 hasta el 23. Son varios versos, pero ¿cuántos creen que es bueno leer la Biblia en la casa de Dios? Y la casa de Dios somos nosotros. Entonces, si cuando nos reunimos no leemos la Biblia, imagínense. Colosenses 1, voy a empezar del verso 15 y voy a terminar hasta el verso 23. Medita las palabras que te va a ir diciendo. Dice, porque te va a hablar de todo esto que te hablé y va a concluir ahí. Mira, dice, Él es, diga, Él es. Antes de seguir le pregunto, ¿cuál es el deleite más grande del Padre? El Hijo. Entonces, mire todas las veces que va a mencionar a Él, el Hijo, para que Él, mire, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Note, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el primogénito, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo cosas malas, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 23, que es el último. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe,
y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica por toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Termino en este día diciéndote, Cristo es el gran Él es. Él es el que merece toda la gloria. Dios se agrada que Él sea exaltado. Y todos nosotros debemos de alegrarnos que podamos exaltar a Cristo, que podamos levantarlo delante de otras gentes, que podamos presentarlo y que podamos traer a la gente a conocer a Cristo. Entonces yo te digo en este día, vamos a vivir para su eterno propósito. Amén. Vamos a regresar a esa línea. Tú que nos estás oyendo, donde quiera que estés, regresa a la línea y dile, Señor, claro que quiero regresar para servir en tu eterno propósito. Haznos un favor, donde quiera que estés, dale like y comparte este mensaje para que tus amigos también sean bendecidos. Te mandamos un abrazo. Todos decimos amén.